La astrocartografía es una herramienta que combina la astrología con la geografía. Al proyectar tu carta natal sobre el mapa global, podés descubrir en qué lugares del mundo tus planetas natales se manifiestan con mayor intensidad, activando experiencias, oportunidades, desafíos y procesos de crecimiento. Cada línea de tu astromapa representa una distinta versión de vos. Pero más allá de la teoría y del lenguaje simbólico, existe una pregunta fundamental. ¿Qué sucede cuando visitamos esas líneas? ¿Cómo se manifiestan en la vida real? Hoy conversamos con Maki sobre su experiencia recorriendo las líneas de Plutón y Quirón de su astromapa. Ella nos va a compartir cómo estas energías arquetípicas y simbólicas se expresaron tanto en su mundo interno como en los acontecimientos que se fue encontrando en el camino. Bienvenidas a esta primera entrevista de astrocartografía bajada a tierra. Hoy me encuentro con Maki, que es cicloviajera, y mi hermana. Hola. Y bueno, estamos acá en el campo en esta ocasión especial para que nos cuente un poco cómo fue su viaje por Sudamérica. Estuvimos ahí chusmeando un poco su mapa astrocartográfico y nos dimos cuenta que en donde ella estuvo viviendo 4 meses, ¿fue? Más o menos 3 o 4 meses estuve viviendo en Cuenca. Bien, en Cuenca, en Ecuador, justamente por ese lugar pasaban las líneas de Plutón IC y Quirón ascendente. Generalmente estas líneas suelen ser lugares que la gente evita, ¿no? Porque son líneas intensas, profundas, pero contra todo pronóstico, ella me contaba que había tenido experiencias maravillosas. Así que estamos acá para desmitificar un poco estas líneas del mal, por así decirlo. Y bueno, quiero que nos cuentes a mí, a la audiencia, cómo fue llegar a Cuenca. Bueno, la llegada a Cuenca fue un poco en una escapatoria, no en una escapatoria, pero sino que antes de llegar a Ecuador, primero obviamente pasé por Perú y mi experiencia en Perú no fue, o sea, no supimos entender, nuestra energía en Perú no fluyó muy bien, como que, nada, pasé muy poco tiempo en Perú y decidí salir de ahí. Y los últimos días de salida de Perú tuve que pedalear un montón. Estaba muy cansada físicamente, estaba quemada por el sol, estaba completamente contracturada, no podía mirar para ningún lado de la contractura que tenía. Así llegué a Cuenca. Y nada, fue loco porque cuando llegué, como que todo empezó de repente a fluir. Yo no sabía en qué lugar me iba a quedar, recién entraba a un país nuevo además. Bueno, cuando llegué a Cuenca como que mágicamente todo empezó a fluir. Ahí me escribe una chica que no nos conocíamos personalmente, pero sí como del ambiente de viajeros, y me pasa a un lugar donde podía llegar a quedarme. En ese lugar estuve como una semana más o menos y después de eso yo ya sabía que en Cuenca me iba a quedar bastante tiempo porque, no sé, ya cuando llegué me di cuenta que había algo de ahí que me atrapaba y me gustaba. Y yo pensaba, dije, bueno, me voy a quedar un mes. Terminaron siendo casi 4. Me quedé unos días en ese lugar, empecé a buscar un lugar y me iba a alquilar una habitación para quedarme. En eso, una de las chicas que había conocido en esos días ahí me cuenta que en el hospedaje donde ella estaba, en el hostel, estaban buscando alguien para voluntariar. A mí nunca me gustó hacer voluntariados, nada, por una cuestión de que no me parece justo lo que te piden con lo que te dan. Bueno, cosas, no, ideas de uno. En ese momento yo siempre viajando quería comprar, yo viajo vendiendo stickers porque ilustro. Entonces mi idea siempre era comprarme una tableta para poder hacer eso. Y cuando me ofrecen este voluntariado, hablo con los dueños del lugar y les digo que el único motivo por el cual yo iba a hacer el voluntariado era para poder juntar el dinero para comprarme esa tableta, que la necesitaba para seguir trabajando de lo mío. Y bueno, ellos me acomodaron los horarios y al final en ese lugar no solo que conseguí como comprarme la tableta que ya hacía un montón de tiempo intentaba comprarme, sino que además se hizo como una especie de hogar, familia, en donde conviví con un montón de amigos. Como casi 4 meses estuvimos viviendo ahí nada, como en esa sensación, ¿no?, de estar en tu casa y con tus amiguis. En comunidad. Sí. Total. Bueno, ahí mi casa.
allá las montañas. Bueno, y ahí quiero hacer un parate, porque hablando de comunidad, de amigos y demás, en la carta natal de ella, Plutón está presente en la casa 2 y es regente de la casa 3. Por ende, Cuenca de alguna manera te conectó con estas dos áreas de vida, con tus recursos, con la seguridad, con la autonomía, con las amistades justamente, ¿no? Con la red, con tus pares, ¿no? Tiene mucho que ver con esto, con la gente que nos acompaña codo a codo, por así decirlo. Sí, vamos a llevar hasta la esquina y yo lo llevo. Dale. Y yo después lo llevo lo que falta. Amiga. Perrito. Y si hablamos de Plutón, obviamente hablamos también de lo que es el cambio y la transformación. ¿En qué sentís que te transformó Ecuador y puntualmente Cuenca? Bueno, principalmente en esto que decía, ¿no? Yo era una persona que hasta ese momento estaba completamente negada a la posibilidad de hacer un voluntariado porque no me parecían justos. Y me conectó justamente con esto de que no siempre es así, de que a veces sí hay lugares que son buenos y que, o sea, fue una de las mejores experiencias y uno de los lugares que más llevó dentro de mí, dentro de lo que fue mi movimiento. Entonces me conectó con esa posibilidad, ¿no? De salirme de esa rigidez del no, de no voy a permitirlo porque no es bueno o porque no me conviene o porque lo que sea, como abrirme a la posibilidad de que sí, de que a veces es bueno y que no solo fue como un recurso en cuanto a lo material, de que me dio la posibilidad de encontrarme con mi tableta y de comprarme mi tableta, sino que me dio un montón de recursos emocionales en cuanto a esto, ¿no? A volver a tener vínculos sólidos, a volver a tener como esa sensación de estabilidad que hasta ese momento en tanto movimiento no había tenido por bastante tiempo. Y nada, por ejemplo, salí de ahí como aprendiendo dentro de las personas con las que conviví con chicos muy jóvenes que viajaban haciendo videos para redes sociales y demás, y ellos nada, también me hicieron ver como otras formas de viaje. Y no sé, por ejemplo, salí utilizando de ahí couchsurfing, cosa que yo nunca había hecho, o sea, un montón de veces dormido en la calle, pero nunca había utilizado un couchsurfing, entonces fue también como abrirme a una nueva experiencia de viaje y a forma de viajar, ¿no? O de moverme, no sé, yo ya siempre digo que no me considere que viaje, sino que mi vida es así, en movimiento. Total, que hoy un poco discutíamos esto, ¿no? Como cómo te presento, como cicloviajera, como cicloturista, es como no, yo no sé si soy una persona que viajo, sino que vivo la vida en movimiento. Bueno, con esto que decías, ¿no? De repente de encontrarte con una forma alternativa de viaje, con conocer una aplicación o tener como una visión distinta, ¿no? De cómo salir al mundo, ahí creo que se manifiesta mucho la línea de Quirón en el ascendente justamente, es redefinir nuestra manera de mostrarnos al mundo y sobre todo también como de ver el mundo, básicamente. Bueno, y hay algo más también que suele suceder, que en general cuando nosotros nos movemos por las líneas, sea cual sea, terminamos de darnos cuenta qué energía o qué experiencia se manifestó cuando salimos de la influencia de esa línea justamente. Entonces terminamos de integrarla una vez que nos movemos también de ese lugar. En tu caso, cuando vos saliste de Cuenca y saliste de tus líneas de Quirón y de Plutón, ¿cómo te encontraste en ese momento? Bueno, ahí creo que en toda esa pedaleada me di cuenta de que me había dado la crisis de volver a necesitar como eso de los amiguis y los vínculos sólidos, y porque a veces uno viajando conoce mucha gente, pero no todas las relaciones se solidifican, por más que uno a veces comparte cosas muy íntimas unos días, nada, todo es como más líquido, ¿no? Como más pasajero. Y al salir de Cuenca empezó la extrañitis de eso, ¿no? De la casa, de la estabilidad, de más que nada de los vínculos sólidos cercanos, ¿no? Como esto de te sentís mal, te doy un abrazo. Entonces fue atravesar todo eso, ¿no? Y darme cuenta que lo que estaba necesitando era volver a tener cerca a mis vínculos sólidos y bueno, acá estoy.
visitando unos días. A la familia y a las amistades. Eso. Totalmente. Bueno, ahí está el efecto de Plutón IC, de esa línea, que básicamente te está transformando desde la raíz. Te viene a preguntar cuál es tu lugar de pertenencia. De alguna manera, cuál es tu familia, cuál es tu red, dónde está tu sostén, por así decirlo, ¿no? El fundamento, podemos decir. Entonces, sí son líneas profundas, intensas, pero no siempre van a ser líneas malas, por así decirlo. Entonces, me encanta que podamos como romper este mito de que, bueno, de que no viajes a cierta línea porque ahí te están esperando ciertas cuestiones, ¿no? ¿Qué le dirías o qué mensaje final le dejarías a la gente que está queriendo viajar y que todavía no se anima? Que nunca hay un momento cierto. No hay siempre las personas, ¿no?, que me hablan y que me dicen que quieren viajar, siempre están con esto de no, estoy esperando una cosa o estoy esperando otra, o cuando suceda esto, como que siempre estamos buscando tener una seguridad que en realidad no existe, porque uno puede como planificar un poquito o más o menos, pero no hay nada que esté bajo nuestro control realmente. Entonces que simplemente hay que salir y todo el resto se va a ir acomodando. No va a haber un momento que sea el momento. Bueno, hermana, gracias por este momento, por estar acá compartiendo con Mercurio y conmigo. Y bueno, nosotras nos vamos a ver en futuras entrevistas de astrocartografía bajada a tierra. ¿Qué sucede cuando aparece esta cuestión plutoniana? En mi caso lo viví con mucho pedaleo. Claro. Bienvenidas a este video en donde vamos a estar hablando sobre astrocartografía bajada a tierra. Hoy nos acompaña Maki, que es cicloviajera. Hola. Hola. Era el peor video. Fue obligada.